el tema de las audiencias sigue siendo igual. Salas vacías, películas colombianas una semana en cartelera, películas latinoamericanas ni siquiera en cartelera, o sea, es difícil, tiene que ser una película que haya estado, no sé, nominada al Oscar o que haya tenido mucha prensa para que pueda llegar acá y uno se interese. Y claro, nosotros nos estamos pensando en un festival donde lo colombiano y lo latinoamericano es la base central. Es lo primero. Ajá, ¿cómo vamos a conectar a la gente de la ciudad? Él es Juan David Mejía, es el director artístico del Festival de Cine Audiovisual Miradas Medellín en 2023. Nos pegamos una charlada buenísima con él y con Catalina Arroyave, directora paisa que por cierto ya ha pasado varias veces por Gente que hace cine. Te recomiendo su episodio sobre su película Los días de la ballena. El cuento es que los tres nos sentamos a charlar sobre los retos de crear un festival en una ciudad como Medellín, un festival que llega a su tercera edición, un festival que pretende invitar a las diferentes comunidades que hacen parte de una ciudad como Medellín, precisamente a conocer el cine que se está haciendo en su territorio, y no solamente en Medellín, en Antioquia, sino en Colombia y Latinoamérica. Hay todo un reto que nos lo venimos también pensando y haciéndonos esa pregunta: ¿cómo conectamos? ¿Cómo vamos a invitar a la gente? A la gente hay que llevarla un poco a la sala, hay que convidarla con cariño, porque hay que llevarle el cine al barrio también, hay que sacarlo a la calle. Entonces, todas las luchas posibles, todas las formas de lucha para poder tener a un festival en la retina de la ciudadanía de a pie y no solamente en el sector del cine, que igual sigue siendo muy chiquito. Eso terminamos hablando de todo. Hablamos de cinefilia en Medellín, hablamos de todo este legado de Víctor Gaviria que ha desembocado finalmente en un grupo de colectivos tremendo, que hay gente por todo lado haciendo cine y audiovisual en Medellín. El fenómeno del videoclip, el fenómeno de los documentales, de la ficción, de los directores y de las directoras, de los servicios internacionales, y todo eso congregado en este festival Miradas Medellín. También hablamos del reto de que dos cineastas se pongan en la tarea, Juan David como director creativo y Catalina como parte del equipo curatorial del festival, que se pongan ellos dos a crear un festival junto con el equipo para que otros cineastas y toda esta nueva camada también se enamore como ellos del cine. Ajustate los audífonos que esto va a estar buenísimo. Ellos en Medellín, en los estudios de Telemedellín, yo en Bogotá y vos ahí con tus audífonos para escuchar del cine que hoy en 2023 se está haciendo en Medallo. Empecemos. Cuando uno empieza a estudiar esta vuelta, uno se monta desde la perspectiva de la creación, de la realización, de escribir historias, de dirigirlas. Pero miren que hoy están ubicados en otro lugar. Total. ¿Sí? El lugar de la curaduría y el lugar de la conceptualización y de la dirección artística de un proyecto que es un festival. ¿Se habían imaginado que podían llegar ahí, Cata? ¿Como a ese lugar? No, para nada. Y ha sido un lugar que, de hecho, justamente ayer lo pensaba y lo estaba discutiendo con Jaime, mi colega en Rara, que siento que la perspectiva de la curaduría me ha cambiado la forma de escribir y ahora que estoy trabajando en hacer una segunda película, realmente me ha sorprendido cómo ver las otras películas de otros y otras directores y directoras en Latinoamérica ha hecho que pueda conceptualizar el proyecto en el que estoy trabajando desde otro lugar. Realmente nunca pensé ser curadora, es realmente un honor, me parece, y una oportunidad increíble, sobre todo de ver cine latinoamericano, que es como el enfoque que hemos tenido la posibilidad de ver en esta selección de películas para Miradas. Así que sí, es una combinación de oficios que me parece que se nutren mutuamente, porque también al ver las películas uno que ya ha hecho y que se ha enfrentado a la dificultad de producir, también valora las películas de otra manera, ¿no? Como que entiende la dificultad que hay en cierta puesta en escena y uno dice, wow, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo lograron estos, no sé, estas actuaciones? O qué cosa también escrita, o qué gran manera de empezar o de terminar una película. Entonces sí siento que son como oficios que se nutren mutuamente y que también como que se modifican la visión de ser directora
cambia la manera de acercarse a la curaduría y ahora de escribir, que estoy en este momento en el proceso de escritura, ha sido profundamente cambiado por el oficio de curar el festival. Sí, complementario absolutamente, ¿no? Enriquecedor. Sí, totalmente. Y en el caso tuyo, Juan David, que esta es, digamos, como tu primera vez pues, como director, pero no primera vez en Miradas. Sí, como director artístico, sí, este año. El año pasado estuve acompañando más la programación, estaba en el departamento de programación, pero un poco esa idea de la relación con la curaduría y como con conceptualizar y pensarse también el ver cine y el ver películas, sí me llevó a pensar un poco que desde que estaba en la universidad, mucho más joven, es como que uno ya venía haciendo un ejercicio curatorial, solo que más personal, ¿no? Porque de alguna manera esa es como su propia educación. Elegir en un universo tan amplio, tan infinito casi de películas que no vas a alcanzar a ver nunca ni un 1% del cine que se ha hecho, que ha hecho la humanidad. Ajá. Uno todo el rato está curando, pero de manera más personal. Pero yo sí luego estuve muy cercano como a los cineclubes fallidos de una o dos personas, pero que nos alegraba la vida que fuera alguien diferente a quienes lo hacíamos en la universidad. Sí. Pero también luego vino FESISLA, que es un festival que hacemos en Isla Fuerte, que en enero cumple 10 años, y ahí sí como que ese ejercicio de dirigir un festival, de conceptualizarlo, pero muy ligado a una comunidad afro, te pone en otro lugar, porque todo el rato vos estás pensando es como qué tipo de potestad moral, ética tengo yo para venir a decirle a las personas de la comunidad, véanse esta película, o sea, desde dónde me paro yo para traer una película al territorio que realmente converse, que realmente sea quizás útil, porque ahí sí empieza uno a ver en lo comunitario que el concepto de la herramienta del cine empieza a tomar otro bagaje. Entonces no sé, como que se van mezclando muchas cosas y llegar a Miradas, claro, es un ejercicio muy diferente porque si bien este festival intentamos equilibrar las miradas de lo comunitario, de lo industrial, de lo más profesional, entre comillas, el ejercicio es otra cosa. Y la relación con ese cine latinoamericano y ese cine colombiano es, no sé, es bien interesante, porque como decías vos ahora, Cata, también lo pone a uno a pensarse su propia obra y realmente hacia dónde quiere ir, y eso es bien pedagógico. Es bien retador, es un tema de enriquecimiento, como que uno dice, oiga, qué bacano que tengo esta oportunidad. Sí. O sea, estoy trabajando, pero al mismo tiempo estoy trabajando, aprendiendo, pero brutalmente. Sí, también ahí hay algo que, pensando también en retrospectiva, nosotros en Rara, que es un colectivo audiovisual al que yo pertenezco desde que estamos en la universidad y lo fundamos hace ya 13 años, mucho. Nosotros tuvimos durante una época una muestra de cortometrajes que se llamaba Cortos de Largo Alcance, que hacíamos en Carlos R. Restrepo, en una pequeña sala de cine, y en ese momento también nos enfrentábamos a una tarea de curaduría, pero en realidad nuestra motivación era desde el entusiasmo de queremos ver los cortos de los que escuchamos hablar todo el año y nunca llegan a Medellín, queremos traerlos, y luego empezamos a tener como unos intereses temáticos y también a tratar de rescatar cortometrajes que habían sido importantes para la ciudad y que tampoco nosotros habíamos visto porque pertenecían a otras generaciones, en fin. Entonces, claro, también en ese momento había un pensamiento alrededor de qué es lo que vamos a mostrar, pero en ese caso, en el contexto en el que lo hacíamos, estaba muy orientado como al mundo específicamente cinematográfico, ¿no? Como a la comunidad cinematográfica de Medellín, a las personas que ya sabían que esos cortos existían, que también como nosotros tenían muchas ganas de verlos y que tampoco tenían en dónde, y nosotros hacíamos como esa tarea de traerlos, y para nosotros fue muy interesante empezar a ver que había otros públicos, gente de Carlos E. o personas cercanas que decían, ay, los cortos, qué nota, porque como realmente ese formato pues es tan extraño y muchas veces no se consume en la ciudad, empezamos a recibir otros públicos y empezamos a ser conscientes justamente de eso que tú dices, y es del cine como ventana, del cine
que además trasciende el entusiasmo que nos genera a nosotros, que claramente nos apasiona, y que empieza a dialogar con otras poblaciones, con personas, adultos mayores, o con niños, o con adolescentes, o con personas que están estudiando, y cada uno de esos públicos lee de maneras distintas las películas. Entonces también creo que para nosotros había, o bueno, en mi caso yo había desde Rara empezado también a hacer como una tarea de curaduría, pero digamos que como en otro como para un público pues mucho más pequeño, mientras que aquí en las discusiones que tenemos sobre las películas que vamos a proyectar ya hay que tratar de pensar de manera muy amplia en qué películas estamos defendiendo, cada uno desde su lugar, claro, para que tengan un espacio en un festival como Miradas. Tengamos Miradas en pausita un segundito, porque quiero hacer un flashback. Porque me parece que hablar de Miradas también es hablar un poquito, o un pocote, de otros festivales, del escenario de los festivales, pero también del cine en Medellín. O sea, como de qué está pasando en Medellín ahorita y cómo un festival retrata la cinematografía de una ciudad. Cuando arrancaron ustedes, ¿cómo era hacer cine en Medellín? ¿Cuál era el escenario? ¿Cuál era el panorama? Interesante, pero creo que también era muy de nicho. Y pues no creo que empezamos hace décadas, pues también hace poquito. Pero, ¿Estás hablando de hace cuánto? ¿10, 15? Sí, 10, 15 años, más o menos. Ok. Y un poco creo que el escenario era de espacios muy pequeños, muy de nicho, pero como muy fuertes en lo pedagógico. Pero ni siquiera en lo pedagógico como de una manera formal, sino como de una manera mucho más militante quizás. Creo que Wow. Creo que quizás a nosotros, no sé, o al menos a mí, no sé qué pensará Cata de esto, pero creo que puede que esto sea polémico, pero yo creo que a nosotros nos tocó un poco como los últimos bordes de la cinefilia real en la ciudad. Y creo que eso es polémico porque, bueno, no voy a decir que no hay cinefilia en estos momentos en Medellín, pero creo que se vivía de otra manera. ¿Estaba muy fuerte o qué? Creo que ya venía en decadencia, o no, decadencia no es la palabra, pero ya venía un poco bajando. Y al menos a mí me tocaron unos espacios muy fuertes. El mismo Cineclub de Kinetoscopio, Claro, que era en el Colombo, que lo lideraba Santiago Andrés Gómez, que es un realizador y crítico de la ciudad, pero que ponía además todas como la filmografía completa de grandes directores y directoras. Entonces, claro, uno estudiando cine iba a ver cada 8 días la filmografía de Áñez Bardá o de Tarkovsky o de no sé quiéncito, pero como que eso te da un universo muy interesante, y había un grupo de personas ahí alrededor, gente joven, pero también muchos viejitos jubilados, que los he dejado de ver, ¿cierto? Quizás ya trascendieron. De pronto ya no están. Pero, ni en la ciudad ni en ninguna otra. sí, Oye, pero sí tocaba desplazarse, la cultura del desplazamiento, ¿no? Claro. sí, pero era muy interesante. Y de la conversación y de la alrededor de las conversación. pelis. Eso era muy bello, y además había otro cineclub que a mí en lo personal me formó muchísimo, que es Pool Movies. Pool Todavía Movies. existe, pero Pool Movies, ¿Cómo? claro. Pool Movies. Pulp Movie, sí. Sí, que es de otro parcero acá que se llama Wilson Montoya, que Pool Movies lleva 30 años, creo. Claro. Y empezó en la UDA, luego en el Colombo, luego en Cámara de Comercio, ahora volvió al Colombo. Pero también era un escenario donde sí pasaba mucho esto, Katy, era como, vamos a ver las pelis, nos encontramos antes en el Perio, las politas, No son el unas porrito polas. si se quiere, vamos a ver la película. Y la conversación luego era Muy la importante, universidad. O sea, exactamente. para mí, de alguna manera, eso fue la academia real, de hablar con los parceros y las parceras, y con esos mismos que estamos hablando, empezar a intentar hacer nuestras propias pelis, nuestros propios cortos, y entender la diversidad de miradas que había ahí, pero aún así juntarnos y armar un colectivo. Y creo que eso es lo que a mí más un poco me agarró de como esa amistad y esa camaradería que estaba muy permeada por la cinefilia. No sé si eso, ahora que hay más escuelas y eso se esté viviendo, yo a veces siento un poco que no hay tanta cinefilia. Hay más ganas de hacer películas, pero hay menos conocimiento sobre el cine
como desde lo político, lo filosófico, no sé, es como un poco mi percepción. Y el escenario de producción, porque ese es como el escenario romántico. O sea, el escenario romántico. Pero sí, claro, yo creo que todo estaba emergiendo un poco porque Medellín viene de una tradición muy marcada por el realismo de Víctor Gaviria y como esa escuela creo que forjó como una generación, pero a nosotros ya nos tocó empezar a ver como otras apuestas y también empezar a ver un poco lo que estaba efervesciendo en Cali, por ejemplo, que creo que fue un momento también muy interesante ahí. Y para no sentarme en la palabra, su merced, creo que puede aportar ahí. No, sí, estaban como, pero eso que dices de Cali está chévere, ¿no? Como que estaban, les llegaba como la oleada de lo que estaba empezando, o sea, todos los Navas, todos los Papetos, me imagino que estaban por ese lado emergiendo y empieza a llegar y ustedes empiezan a observar eso. Absolutamente, y creo que también nosotros, a ver, como que yo creo que hace 13 años, 14, 15 años, que nosotros empezamos a soñar con la posibilidad de hacer películas, al menos yo desde la academia lo que recibía era mensajes muy desalentadores como de esto es muy bacano pero ni lo sueñen porque qué bobada, porque esto es muy difícil y me acuerdo súper específicamente de una cosa que para mí fue muy importante y fue que en una clase un invitado a una clase de audiovisual me dijo como no, bueno, si usted quiere vivir hasta los 40 años con la mamá, intente hacer cine, pero si no, más bien encuentre otro oficio. Wow. Y yo dije, sí, y a mí, por supuesto, yo dije, sí, esperivera, por supuesto. Pero con más veras. Claro, como así que todo, porque yo sí creo que había... en Medellín hubo como una generación que le tocó vivir una frustración importante porque todavía no había FDC, porque todavía no había ley de cine y muchos se fueron a tratar de hacer cine a Bogotá o a otros países. Entonces, de repente nosotros éramos como una generación que veíamos a Víctor por allá lejísimos, que había hecho unas películas que a todos nos habían marcado, pero que también pensábamos de dónde nos vamos a sacar un mecenas que nos ayude a hacer una película y además yo al menos sentía que eso era como un milagro, pues que eso le había pasado a Víctor y que él era como un iluminado, pero que de resto todos los mortales... Fondo, y el pues FDC no. Como muy nuevecito. Claro, también, ¿no? Y el FDC también nuevo y también muy, tal vez, pues como que también se veía como algo que era más factible en Bogotá o en otros lugares, o tal vez en Cali, pero yo sentía que eso era lejano. Y en mi caso particular, creo que la aparición de los colectivos... pues en mi caso de Rara, pero también de otros como Caminantes, como Monociclo, como Pasolini, empezó como también a abrir como el espectro de lo posible y yo en mi caso personal siempre pienso que Los Nadie para mí fue como un punto de quiebre porque fue una película que hicimos de una manera como muy artesanal y de una manera como muy, o sea, casi que contra lo imposible y a pie, fue una película que hicimos a pie o en bicicleta y recargando de a 5,000 pesos del celular, pues, y yo, o sea, después yo decía, pero esto ¿cómo existe? O sea, luego estrenar esa película en el Festival de Cartagena, o sea, todo eso a mí me cambió la vida, pues, como realmente esto se puede hacer. Entonces creo que ahí cuando aparece Los Nadie, al menos en mi caso fue como un darme cuenta de, bueno, esto es posible, pero sí lo hacemos juntos. Y ahí creo que empiezan a aparecer como las alianzas entre los colectivos y lentamente creo que empiezan a haber otras muchas cosas que antes no había. Ahora hay un programa de cine, muchas escuelas de comunicación audiovisual, no sé, productoras grandes, un rental, o sea, varios equipos, cosas que... Una comisión fílmica, una cinemateca funcionando, un festival como Miradas. Entonces, claro, de repente todo esto y muchas películas estrenadas en la ciudad que creo que antes no pasaba nada de eso. Entonces yo sí creo que hemos pasado como de un lugar más desértico y mucho más, no sé, de pesimista, de un escenario más pesimista
a uno en donde hay posibilidades. No digo que sea fácil porque no lo es definitivamente, pero donde al menos sí hay como, bueno, estos hicieron esto, este hizo esto más o menos, existen estos festivales, y hay como un ecosistema pues como más nutrido. Eso es lo que yo siento. Cata, qué bueno porque llegaste al presente así. Esa era mi siguiente pregunta, pero tú llegaste de una y es entonces, ¿cómo está ahorita? Mira que hace 3 años, cuando nace Miradas, si no estoy mal, se hablaba de la primavera audiovisual paisa. Pues claro, era un orgullo para Miradas decir, oiga, toda la programación de los largometrajes, ustedes me corriges Juan David, eran 4 o 5 películas hechas en Medellín, ¿sí o no? Que era parte de la programación, o sea, eso era como, oiga, parémosle bolas a esto, pues que esto es un lujo. O sea, ¿cómo así que podemos armar un festival donde como la selección oficial son películas hechas por toda esta camada que arrancó hace 15 años, más o menos? Entonces eso está bueno. ¿Cómo es la cosa hoy? Tú acabas de describir más o menos un panorama general, pero ¿cómo lo complementas tú, Juan David? Estamos hablando de que hay colectivos fortalecidos, que hay productoras grandes. Yo adicionaría que hay todo un panorama del videoclip, pero tremendamente fuerte en Medellín. Sí. Hay comisión fílmica. ¿Cómo podemos hoy decirle a alguien que está en otra ciudad del país, como cuál es el escenario fílmico en Medellín en este momento? Sí, pues yo creo que hay como 2 escenarios que en algún momento se entrelazan, hay momentos en los que no tanto, pero está como ese escenario en el que un poco la fuerza de los colectivos y de las personas en general que han visto en el cine y en las audiovisuales en su manera más amplia también de entenderse, una posibilidad real de vivir de esto, de que esa pasión no sea solamente como un privilegio momentáneo. Esa fuerza creo que ha llevado a que institucionalmente se entienda que ahí hay una posibilidad muy grande. O sea, como que esta onda que es la administración o el Estado o la cosa esta que nos gobierna, haya entendido que en Medellín hay algo muy poderoso pasando y que era muy importante tener una comisión fílmica, era muy importante tener una cinemateca, era muy importante tener política pública, pero esto aterriza precisamente como por esa fuerza de los colectivos y de esa búsqueda y como de esa necesidad y esa hambre absoluta de muchas personas jóvenes de decir, yo quiero hacer mi película y yo me la quiero hacer aquí en Medellín porque mi historia es del barrio, mi historia es de aquí o de allá, pero la quiero hacer acá. Creo que eso es un escenario. El otro escenario es obviamente toda esa fuerza. Está el escenario institucional que ha ido entendiendo a fuerza un poco, pero que ha ido entendiendo algunas cosas. Pero también está todo este escenario como este entramado más de fuerza colectiva, del trabajo de las personas más jóvenes, de gente que viene de la academia, de gente que viene de la nada y del barrio y que también ve aquí una posibilidad. Y creo que todo ese ecosistema tiene muchos matices y está la posibilidad más industrial que creo que la encarna el videoclip, que creo que es es como el ejemplo más fuerte y juicioso, por así decirlo, de generar recursos económicos a través de apuestas audiovisuales y de hacer cosas muy bacanas, porque pues el videoclip también tiene unos universos muy poderosos. Está esa, como el punto industrial, por así decirlo, esa búsqueda, y ahí va pegadito un poco que pues cada vez vienen más productoras grandes y pues ahí hay todo un tema también como de la mano de obra y tecnificarse y ese tipo de cosas que responden a ese universo más como de industria. Pero al otro lado también hay un ejercicio muy lindo y muy poderoso de lo comunitario, de lo barrial, de tener a las audiovisuales, al cine como procesos de memoria, como herramientas muy, muy fuertes de cohesión social. Y Medellín sí que tiene procesos de esos. Totalmente. Y tiene muchos festivales barriales y tiene muchos festivales comunitarios. Y dentro de la institucionalidad aparece también un poco por obligación una red de audiovisuales que entra como a intentar apoyar o a intentar alimentar. Que eso alimente. Entre esto, lo comunitario y esto de las apuestas como más comerciales y más de industria, en el medio ahí estamos un montón de personas entendiendo que para vivir de esto, pues a veces hay que apostarle aquí sin perder un poco esa esencia y esas búsquedas también como más políticas, más filosóficas
digo yo, y hay quienes se van más allá y quienes se van más acá y quienes que están más en la mitad, pero creo que ese es un poco el escenario en el que está esta ciudad y que de alguna manera no nos está dando abasto. O sea, hoy Medellín es una ciudad que necesita un sistema muy diferente de financiar, de apoyar el cine de la ciudad y las audiovisuales, porque se está quedando muy, muy chiquitico. Pero ese es otro tema así para cortar bastante. Hacemos una muy pequeña pausa en el episodio para contarte algo súper bacano. Resulta que el cine, las series, los videojuegos, la música, los espectáculos públicos, los medios de comunicación, el deporte, la moda e incluso la comida son formas de entretenimiento en la actualidad. Y todo eso está regulado por algo que se llama el derecho de entretenimiento. Todas estas industrias están reguladas desde ahí. Resulta que nuestros parceros y parceras de Umaña y Abogados Asociados son unos duros en este tema. Conocen el panorama completo de las industrias del entretenimiento, la protección que esos proyectos necesitan, muy probablemente muchos de esos proyectos son los que tú haces en la actualidad. Y también saben la articulación de todas las legislaciones y requisitos para su realización en varios países. Es muy probable que tengas que firmar muchos contratos, así que todos esos contratos Umaña y Abogados Asociados los pueden tener listos para cuando tú los requieras. En la creación de todos estos proyectos siempre hay temas tributarios que pueden retrasar su desarrollo, pero como ellos conocen la manera precisa de la legislación, pues pueden brindarte asesoría y acompañarte en toda esa gestión. Te dejo los links a su página web y a sus redes en la descripción del episodio. Creo que para vos que estás empezando tu carrera cinematográfica o audiovisual o que ya la tienes, esta información es súper importante. Sigamos con el episodio. Volvamos a miradas y volvamos por donde arrancó esta conversación, que era el tema de la curaduría. Obviamente un festival termina siendo como una cosa mucho más compleja, ¿no? Es como hay espacios de formación, hay laboratorios, hay diferentes como lugares de participación, pero digamos como que la esencia de un festival pues son las películas. Sí. Tú como director artístico que está teniendo la mirada panorámica y tú, Cata, como curadora, pues tiene una mirada y casi que un termómetro de lo que va llegando. Yo le preguntaba hace unos meses a Adriana Ángel de 235, yo le decía, tú puedes ver el futuro. O sea, porque tú estás ya posproduciendo lo que uno va a ver por allá en año y medio. Total, en 2 años. Ella puede ver el futuro y entonces me decía, hay estas tendencias, me decía. Sí. Yo siento que la gente se está preocupando por esto y por esto. Cata, ¿tú qué has ido catando para jugar con tu nombre? A mí me impresiona muchísimo porque realmente sí hay unas tendencias que uno empieza a ver en las películas, digamos que para explicar un poco cómo funciona el proceso de curaduría, al menos que yo he vivido, pues que tampoco es que tenga experiencia en muchos festivales, tengo esta experiencia que ha sido impresionante y por la que me siento pues muy agradecida también. Entonces el proceso inicial abarca como ver muchísimas películas que llegan a través de la plataforma, de la plataforma de FestHome, y también empezar a recibir películas que tal vez llegan de otros espacios, que tienen también trayectorias y recorridos en otros festivales en el mundo, y eso lo que permite es ver películas de muchísimas, de muchos orígenes, digamos, de muchas formas, de distintos materiales, hechas con distintos recursos, y es impresionante ver cómo, a pesar de que vienen de lugares distintos y están hechas con cosas distintas y de formas distintas, hay preocupaciones temáticas que se repiten. Casi que hay cosas que yo digo, oye, mira, que sobrepasan las fronteras, esta misma, ¿no? Peli de Chile es esta misma peli de Brasil, pero con actores de otra manera. O sea, casi que, veo, es impresionante. Entonces, definitivamente hay una gran angustia en el cine por nuestro planeta. Esa me parece que la crisis climática es una cosa devastadora. Terminar de ver las películas también es estar en un estado de alerta y de angustia profundo, porque o sea, es devastador ver lo que está pasando, pues, y ver que está pasando en tantas partes a la vez es muy, muy fuerte y muy preocupante. Creo que esa es una de las cosas como que definitivamente sobresale como en la selección,
bueno, y en el proceso, como digamos, de las pelis que yo tuve la oportunidad de ver, también me parece que hay una pregunta muy importante por los pueblos originarios, por las comunidades que tienen cosas para enseñarnos, o digamos, como un conocimiento que tal vez ha estado, una sabiduría que ha estado como localizada en unos territorios y que ahora el cine tal vez está logrando entrar ahí y compartir o mostrar de otras maneras eso que ha estado como solamente limitado a una sola comunidad. Vimos muchas películas hechas en territorios indígenas, con comunidades indígenas, con voces indígenas. Eso para mí fue como también muy relevante. Y con distintos matices, pues, pero también como muy situadas en ese lugar de enunciación, que me parece que también es como muy sobresaliente. Como de una cosa de ir como a la raíz, pues, de Latinoamérica, me parece. También en las comunidades afro, como un interés muy profundo ahí. Y las luchas como del feminismo y del LGBTIQ, también hay una cosa así que sobresale y que arrasa como con las fronteras, que está como muy marcado en las cosas que recibimos. Claro, y yo también pienso, esto que estamos recibiendo son películas que se han hecho hace 5, 4, 3 años, pero que todavía están dialogando con el presente, con lo que vemos todos los días en redes sociales y en las conversaciones que tenemos como con nuestros círculos cercanos. Entonces ahí creo que hay al menos como 3 cosas que creo que sí son transversales a lo que vimos en el cine colombiano y en el cine latinoamericano. Oh, qué bien. Y eso, Juan David, eso guía, digamos, como el perfil de la curaduría. Obviamente lo marca, pero ustedes también van poniendo un destino, ¿o no? O sea, que me imagino no solo atraviesa la programación, sino de pronto también las otras secciones del festival, las proyecciones especiales, los invitados para hacer, digamos, muestras retrospectivas, o bueno, en fin, ¿cómo entonces, contanos un poquito, porque siento que hay una cantidad de interés en hacer festivales en Colombia, tenemos más de 100, y la verdad casi todos empiezan a represar en este segundo semestre, uno es como escogiendo festival a ver a cuál va, pero hay mucha gente en las regiones, ya que estás hablando, Cata, de la necesidad también de otras visiones, de organizar festivales. Entonces contanos un poquito cómo es eso, cómo es esa dirección artística que dice, ok, esta va a ser la ruta, Sí. esto va a ser las discusiones o las conversaciones que vamos a generar, ¿no? Es bien particular porque yo creo que este festival, que es la 3ª edición, es el festival que nosotros dijimos como este va a ser el esqueleto del festival que debería replicarse. Y es como un poco la propuesta que le queremos dejar como a la ciudad y al sector, independiente de quién venga el próximo festival a continuarlo. Es como, bueno, por aquí hay unas reflexiones y hay algo que hemos entendido pensando también en que un festival más, justo un festival finalizando el año, y que además hay festivales también grandes en Colombia que tienen unas apuestas muy claras, algunas quizás más que otras, pero ahí van. Y como que antes de abrir el llamado a estos festivales y de entablar como una idea mucho más clara de lo que sería, dimos mucho esta discusión. Y es muy particular, Cata, porque precisamente esa discusión iba en torno a este festival tiene que preocuparse y tiene que poner el ojo en la crisis climática, sí o sí. O sea, eso es imposible olvidarnos de esto. Y cuando vamos a ver películas empezamos a ver que es un acierto, que Latinoamérica se alinearon está los preguntando mucho por esto. Otra de las cosas, yo le digo pues como las vanguardias de género, no sé si Sí. eso está bien dicho pues, pero no sé si ese concepto pues responde realmente a lo que está pasando, pero claro, es sí. esa preocupación, porque claro, son las luchas latentes en el continente latinoamericano, en el mundo, pero en Latinoamérica están muy fuertes, en México son muy fuertes, en Argentina son demasiado fuertes, en Brasil ni se diga. Impresionante. Y claro, entonces abrimos el llamado y ¿qué recibimos? Realmente una lectura y unas visiones de Latinoamérica desde ahí que son por momentos como que te exprimen el corazón, pero también al mismo tiempo es como, carajo, esto
aquí hay con qué, o sea, como que te mueve muchas fibras. Pero también hay algo que para nosotros ha sido como muy, muy importante, y es que este festival quiere apostarle a ese cine más joven de Latinoamérica, a esas primeras películas, a esas segundas películas, a esos directores y directoras que vienen haciendo un camino y que vienen preguntándose cosas y que vienen sí poniendo el cine en el frente, pero también unas reflexiones un poco más profundas y vuelvo y digo, quizás más filosóficas, como que hay un hambre en este equipo específico del festival, y creo que también lo compartimos con las personas que vinieron acompañando la curaduría, y eso es muy lindo, como que se dé esa energía. Y es como, hey, el cine está bien hacerlo, y hay cada vez formas más técnicamente más cercanas de hacerlo, pero carajo, ¿y dónde está el pensamiento más profundo que puede desarrollar el cine? Y creo que ahí nos metimos sin que eso sea una camisa de fuerza ninguna, y hemos encontrado que en esa onda de armar un festival que le apuesta a esas primeras películas, a esas segundas películas, entendimos que quizás nuestro perfil, por ejemplo, más fuerte en la industria es el desarrollo, y es quizás la coproducción desde el desarrollo, y es quizás entender la coproducción entre Latinoamérica, y claro, eso nos empezó a dar como unos perfiles también, y en lo académico también, es como ¿de qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de cosas muy específicas como qué es esta vaina del carbono neutro en el cine. ¿Qué vaina es esta, cierto? Hasta, bueno, cómo vamos a coproducir entre países latinoamericanos. Hay una charla que, por ejemplo, nos estamos pensando que es esta reflexión por cómo vemos el cine ahora, y es como del cineclubismo a las plataformas de streaming. ¿Qué pasa ahora? Uh-huh. ¿Dónde estamos viendo el cine? ¿Qué pasó con los cineclubes? ¿Qué murió? ¿Y dónde nos reunimos? A ver si... Sí, o no nos reunimos nunca ya, y lo vemos cada uno en su casa. ¿Qué murió y qué floreció? Con ese paso del cineclub gratuito militante, que era muy así, a vos prender tu pantalla en tu casa y ver en soledad las películas, pues como que quieras ver, ¿cierto? Entonces ahí hay como todo un espectro que la verdad a mí me emociona, o sea, como que son puros temas que a nosotros nos mueven, y que un poco el reto es equilibrar entre ese festival que se espera, que también es de industria, que también es de visaje, dice uno, en el buen sentido. En paisa, claro, criollo. Pero que también es un festival con reflexiones profundas, políticas, como de verdad que nos pensemos esta vaina, porque es que estamos en medio de una crisis tremenda y no vamos a ser ajenas a esto, ¿cierto? Total. Todo esto es hermoso, a mí me llena de emoción, digamos, como hablar de los sueños que tiene la construcción de un festival. Pero así como con una película, el festival también tiene un reto con, entre comillas, su comercialización, o más que su comercialización, su relación con el público, con la audiencia. O sea, el festival también tiene que hacer una gestión de promoción para que la gente llegue. Diana Bustamante me decía que los festivales, ella refiriéndose a otra persona, citando a otra persona, me decía que los festivales son como ese lugar donde se encuentran, y en el buen sentido, pues decía como ese zoológico, pero para los cinéfilos y para los cineastas, donde se reúnen, donde están todos, ¿no? Y a veces, y creo que lo hemos visto, creo que nosotros nos hemos encontrado en festivales, claro, además. Totalmente. Entonces nos vemos en Cartagena, entonces nos vemos en no sé qué, y nos vemos acá, y uno a veces como que nos vamos encontrando con los mismos y con las mismas, pero donde hay como este público transeúnte, itinerante que llega al festival. Y veo una práctica en ustedes que veo desde Bogo Shorts, desde otros festivales, que es que el festival no solamente suceda en las fechas del festival, sino que sea un movimiento que arranca antes, que se empiezan a hacer llamados, como ustedes lo llaman precisamente, o que se empiecen a hacer una ruta o un camino. Esa pregunta es para Juan David, pero Cata, ¿tú cómo lo ves desde la curaduría? A ti te van llegando las películas, pero al mismo tiempo vas viendo como que el festival está funcionando por fuera de las fechas. ¿Y cómo te cuestiona eso de la pregunta que estaba haciendo? O más, ¿cuál pregunta? La declaración que estaba haciendo yo. No, sobre que a veces los festivales no están, o sea, es una programación hermosísima, pero desconectada. Pero desconectada o con muy poco público. A ver, como que yo también creo que, al menos desde la curaduría y del ejercicio de tratar de pensar las películas que van a ser parte
que igual debo decir que estos son unas discusiones fuertes, o sea, no es como que yo llegue y diga, ay no, qué bacana esta película, sí, dale, no, o para nada, o sea, estos son unas discusiones a muerte. Te toca ganártela. Claro, cada una así como con una batalla argumentativa detrás de por qué esta película debería ser parte, pero me parece que sí hay una pregunta, al menos en el equipo, de cuáles son las películas que podrían funcionar no solamente para una élite diminuta que ya le interesa mucho el cine, sino que también pueda dialogar con públicos diversos, amplios. Y en ese sentido yo creo que sí hay una apuesta desde la curaduría para que no estemos solamente pensando en nosotros, como en un mundo endogámico en el que sí nos interesa esta película que además hizo el amigo de no sé quién, sí, no, sino que estamos tratando de pensar realmente en películas que fortalezcan una conversación amplia y que pueda tener un grupo amplio de personas, cierto, o sea, como una conversación temáticamente amplia, pero que también tenga voces diversas que la alimenten. Esto quiere decir desde una ama de casa que se va a ver una película en una uva hasta una persona, un estudiante de cine que se va a ver una película al MAM, cierto, que esos son públicos muy distintos. Pero que de alguna manera creemos que se pueden encontrar como en las películas que llevamos viendo y pensando y que pueden hacer parte del festival. Entonces, insisto, igual a mí me pasa como que hay peleas, muchas que he perdido de películas que yo decía, esto sería increíble, pero no la logro porque el equipo es duro en el sentido de que cada uno está defendiendo verdaderamente lo que cree de manera apasionada para que llegue X o Y película a la programación. Entonces creo que, al menos en la experiencia que yo he tenido este año, de una conversación que se quiere preocupar justamente por eso, como porque el público sí pueda disfrutar del festival de manera sí, voy a repetir la palabra amplia, pero es eso, como de tratar, y como además el festival se llama Miradas, un poco como de tratar de poner los ojos en muchas partes y que eso alimente la información que llega a la ciudad. Entonces, específicamente sobre eso, creo que ahí está la apuesta como de lo que nosotros hemos recibido, como de quienes están haciendo y diseñando el festival, pero seguramente nosotros los que vamos y nos encontramos en los festivales, también yo creo que tenemos, o sea, mucho que decir sobre las películas que se están eligiendo para la conversación, pues. Sí, a mí eso siempre me genera mucha curiosidad, también como por este ejercicio del festival de Isla Fuerte, que es esa posición en la que uno se asume cuando ve películas para que otros vean. Y claro, es algo muy fuerte porque vos también puedes caer fácilmente en, no sé, prácticas, en casos como de comunidades, hasta prácticas colonialistas, ¿cierto? De creer que este es el cine que la gente debería ver porque sus realidades son estas, entonces deberían estar acá. Y eso a veces es difícil despojarse. Y esas discusiones que vos decís apasionadas, que a mí la verdad también me gustan un montón, creo que también hay una reflexión realmente por esas personas. Medellín, obvio, es una ciudad muy diversa, donde el festival tiene como un epicentro en el MAM, que es la centralidad, por así decirlo, más al sur, en Confama y en el Colombo, que son el centro, pero pues Medellín son lomas, y son un montón de espacios y de procesos también comunitarios que uno empieza a tener un poco la obligación en el buen sentido de entender quiénes están ahí, cuáles son esos procesos, qué es lo que están haciendo, con quiénes vienen trabajando. Si son infancias, ¿qué vienen viendo esas infancias? Si son adultos mayores, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están pensando en el barrio también un poco para nosotros poder decir, bueno, listo, a este lugar deberíamos llevar esta película? Deberíamos llevar quizás algo que sea más familiar, pero aquí quizás sí deberíamos poner algo que... Aquí va a venir nicho del cine, ¿cierto? Entonces vámonos por aquí. Entonces es una lectura que también obliga un poco a leer la ciudad en sus diversidades y hace que vuelva más complejo el acto de curar y de programar un poco en este festival, pero que es bacano pues el reto.
Y de todas maneras decir que también en estas discusiones que tenemos como que intentamos también ponernos a nosotros mismos en jaque como en esos estereotipos en los que uno puede caer como no, para el estudiante de cine la película más compleja y rara, donde solamente hay lenguaje de señas, no, porque a nosotros también nos gusta ver Netflix y también nos alimentamos de los grandes relatos norteamericanos y también vemos las películas de Disney, todos hemos llorado con Up, pues sí me entendés, como que no, como tratar también de salirnos de este lugar común de no, entonces para este público esta película, ¿no? Como tratar de retarnos también un poco a nosotros en ese sentido y de simplemente conectarnos como audiencia y de decir, bueno, ¿cómo llevamos esta película a qué lugar? Pero también intentando que no sea lo mismo que ya ha visto, ¿no? Como sino que se amplíe su perspectiva sobre el cine, sea cual sea. Claro, todo eso es la reflexión realmente por las audiencias que pues el cine colombiano y el cine latinoamericano viene creciendo en producción, viene creciendo, hay cineastas de Latinoamérica que uno dice, carajo, o sea, esta gente la rompe y cada película uno como que la espera también, pero seguimos, a pesar de las décadas en que viene el cine creciendo o profundizándose o echando raíces, el tema de las audiencias sigue siendo igual, salas vacías, películas colombianas una semana en cartelera, películas latinoamericanas ni siquiera en cartelera, o sea, es difícil, tiene que ser una película que haya estado, no sé, nominada al Oscar o que haya tenido mucha prensa para que pueda llegar acá y uno se interese. Y claro, nosotros nos estamos pensando un festival donde lo colombiano y lo latinoamericano es la base central. Es lo primero. Ajá, ¿cómo vamos a conectar a la gente de la ciudad? Hay un público de festival que viene, que quizás este festival puede que vengan personas de otra ciudad, se va regando el rumor de ese festival Miradas que ocurre en Medellín, pero de cara a la ciudad es muy difícil, entonces hay ahí todo un reto que nos lo venimos también pensando y haciéndonos esa pregunta, ¿cómo conectamos? ¿Cómo vamos a invitar a la gente? A la gente hay que llevarle un poco a la sala, hay que convidarla con cariño, porque hay que llevarle el cine al barrio también, hay que sacarlo a la calle. Entonces, todas las luchas posibles, todas las formas de lucha para poder tener a un festival en la retina de la ciudadanía de a pie y no solamente en el sector del cine, que igual sigue siendo muy chiquito. Total. Oye, y me faltó, digamos, como en la respuesta de ustedes, la discusión sobre ese festival que se elonga en el tiempo, ¿no? Que no sucede solamente como en una semana, sino que también me imagino que en ese ejercicio de convidar, ¿cómo fue que dijiste que me pareció bonito? Convidar como amorosamente a la audiencia, no solamente en ese momento, sino a lo largo del, digamos, como que sea un proceso, que sea un fenómeno, que sea como un movimiento. Sí, mira que ahí también hay algo muy interesante y es como que entendimos en todas esas discusiones que nos hemos dado, y eso es lo bacano, creo que este festival se ha creado a partir de sentarnos un grupo de personas y reflexionar y darnos sin afán la posibilidad de escucharnos. Y de las cosas que llegamos como a conclusión es que hay un público que nos interesa mucho y es el público joven de la ciudad. Y es que este festival de alguna manera en lo poquito que lleva se volvió rápidamente como un referente para estudiantes de audiovisual, para estudiantes de cine, es como el público que más nos copia de alguna manera. Entonces claro, ahí había que hacer algo y es alimentar esa presencia del festival en las universidades, en esos auditorios, llegarle a la universidad, generar la conversación, decirles cómo ahí ve, aquí estamos, y si ustedes también están, pues bienvenidos al festival, ¿sí o qué? Es como un poco ese ejercicio, y creo que eso ha logrado que haya, yo no sé, yo veo las mismas caras, no las mismas todas, pero veo mismas caras en todas las proyecciones que hacemos en las diferentes universidades. Y no es como carajo, o sea, yo me iba un poco a cuando estaba el Festival de Cine Colombiano, que uno era ese gomoso de ver todas las películas colombianas y uno se recorría la ciudad porque ponían aquí o allá y uno veía las mismas caras, los mismos estudiantes. Y no sé, es lindo pensar que Miradas un poco no reemplaza, porque no se puede reemplazar ese ejercicio de ese festival, pero que un poco viene también como a intentar
Sí, satisfacer esa necesidad, de esa hambre de ver las películas y de generar ese diálogo y esa circulación en la misma ciudad de las obras que increíblemente no vemos porque están muy poquito en cartelera o porque ni nos interesa o porque ni nos dimos cuenta, carajo, que hay películas colombianas por montones de todo tipo. Entonces, no sé, eso creo que ese público joven es un poco ahí la apuesta, sí, el camino, y pensando en que esto sea también un proceso de relevo, o sea, que las personas que vienen hoy participando en el festival sigan enamorados de este parche, y si esto continúa en años, pues lo tomen las riendas, porque qué más lindo que uno en algún momento dirigir de lo que bebió, ¿cierto? De lo que participó como espectador. Pero total, bueno, y me imagino que ahí está súper conectado todo este tema del jurado joven. Claro. Que eso creo que no lo he visto en otros. Hace poco estaba hablando con la directora de Calibélula, que es uno de los pocos festivales infantiles Sí. de Colombia, y ella hace una convocatoria de jurados infantiles. Y acá ustedes tienen una convocatoria también para jurados entre los 18 y los 28. 25 años, más o Sí. menos, ¿sí o no? Sí, sí, esa es como parte también de la estrategia, Claro, definitivamente. de renovación. Claro, y además porque también creo que eso le sirve mucho a las películas. El año pasado, por ejemplo, nos sorprendió. Nosotros creíamos que el jurado joven iba a elegir sí o sí los reyes del mundo. Era como, marica, eso se lo ganan los reyes. Nadie dio Sí. un peso por ninguna otra película y ganó Alice. Y la discusión No. que dieron estas personas jóvenes alrededor de las películas no es como a mí me gusta por esto y esto, era discusiones duras. O sea, discusiones de verdad, como del sentir así muy adentro de las películas que les tocan. Entonces, que una película colombiana tenga un premio dado por 20 jóvenes de la ciudad del área metropolitana que se están discutiendo, que se están pensando, marica, yo como director Hermosísimo. me gano ese premio, marica, esto es muy lindo. Sí, hermosísimo. Bueno, quiero hacerles una pregunta y es, yo he visto que los organizadores de los festivales, bueno, en general uno cuando organiza algo, uno es el que menos se lo goza. Total. Ustedes están embolatados en otra cosa, han trabajado tanto antes que durante el festival como que pasa el festival por encima de ustedes. Pues porque están pendientes de que todo funcione. ¿Han dejado espacio para gozarse el festival? ¿Alguna cosita? ¿O hay alguna cosa que vos decís, Juan David o Cata, dice, no, definitivamente yo me voy a reservar como sea para gozarme esto? Igual yo no soy parte de la organización del festival, solamente soy parte de la curaduría. O sea que probablemente... O sea que yo gozo. O sea que tú probablemente una de las películas que escogiste te la quieres ver en sala, no en una pantalla. Claro, claro. Y además que, por ejemplo, el año pasado, una cosa muy linda como de poder proyectar las películas que habían sido elegidas por personas que no estaban acá en la ciudad, porque el equipo de curaduría también incluye personas de otros países. Entonces, por ejemplo, ir a una sala de cine a presentar una película y luego quedarse a verla después de que nosotros habíamos tenido discusiones de horas sobre cómo la película iba a ser recibida y luego ver en la sala a la gente conmovida, emocionada, riéndose, saliendo a discutir, para mí era como, sí, wow, esto es increíble. O sea, y lo que vos decías, la diferencia de verse la película en la casa, uno... Además que para alcanzar a verse el volumen de películas que es impresionante, uno se tiene que, o sea, al menos a mí me tocaba hacer jornadas así de madrugar mucho y trasnochar. Entonces yo decía, claro, yo me estoy viendo aquí esta película, pero no me imagino cómo va a ser la recepción y luego estar para verla ser recibida. Es como que yo decía, Dios mío, o sea, cualquier director o directora se moriría de ganas de estar acá. Me está tocando a mí ver cómo la reciben y eso es increíble. Entonces para mí eso sí es un gozo tremendo. Sí, y comprobar o validar ese ejercicio de selección. Sí. Con la reacción del público. Absolutamente. Y escuchar las conversaciones de las escaleras, que son nuestra cosa favorita en Medellín, sentarse en el muro a tomar pola y hablar, y ver que esas discusiones que tal vez nosotros tenemos así peleándonos como, no, porque entonces esto, porque entonces lo otro, tenían como, o sea, tenían una relación con lo que la gente luego salía a discutir en las escaleras. Entonces eso es
a mí me parece increíble, pues muy, muy gratificante. Entonces creo que ahí, al menos de mi lado, pues hay un gozo. No soy parte de la organización, pero en esa curaduría, en esa labor específica, pues sí siento que tiene una recompensa en la recepción del público, en las conversaciones posteriores a las películas. Pues yo quiero creer que voy a disfrutar el festival de la siguiente manera. Obvio no hay tanto tiempo y hay que estar pendiente de muchas cosas, pero hay una experiencia muy linda que nosotros estamos construyendo con esto. Es como la idea, como el ideal. Y pensando dónde van las pelis y pensando qué es lo que vamos a conversar, pensando inclusive en dónde vamos a festejar, que es algo que todavía no está como tan confirmado. Para nosotros nos interesa mucho que también la fiesta del festival sea en el barrio y no necesariamente en la discoteca o en el poblado y no sé qué. Bueno, ahí estamos, se vienen sorpresas, ¿cierto? Pero esa es como la idea un poco, y yo siento que pues yo lo he vivido así un poco con el festival también de Isla Fuerte, que es un festival muy chiquitico, obvio, pero que también requiere mucho trabajo porque es una isla donde no hay nada en infraestructura para hacer un festival. Pero claro, ver la gente, gozárselo, ver que las cosas de verdad salen como uno se las está planteando y no sé, que también al final, en la jornada, en la noche, la gente me haga recordar a esos momentos en los que fui a unos festivales y a otros, y en la noche uno se parchaba con los parceros a decir, uy, qué chimba lo que vimos esta mañana, o parce, esa nena que dijo esto, no sé qué, papá, y como escuchar eso, sentir eso, para mí es un goce, me imagino cansado hasta no poder, pero es un goce como muy interesante. Espero sentarme a ver un par de pelis que me quiero ver en sala, ojalá así va a apagar el celular en esos momentos y espero verlas, pero creo que ya también ha habido un disfrute, y no solamente en el marco del festival, porque creo que esta construcción colectiva de este festival, que eso es otra cosa, no es como que la dirección artística de este festival entra y define, y lo que yo define aquí ustedes lo hacen absolutamente cero. Es como una construcción de verdad muy abierta, muy colectiva, y hay una visión de todas las personas que integramos acá el equipo, pero además sí, algo que he disfrutado también es esa conversación con las personas que vienen curando, porque pues ahí está Clarisa Navas, es una de nuestras curadoras, Mauricio Maldonado, hay una chica de Brasil que se llama Lara Belov, que es una realizadora comunitaria, pero que también se mueve y tiene una visión muy interesante del cine, ¿cierto? Del cine también más ligado a los procesos políticos y sociales, y la curaduría de cortos en manos de Juan Ignacio Alzate, de Juliana. Bueno, hay como todo un equipo ahí que cada vez que nos sentamos a discutirlo es un disfrute, porque es entender que todavía hay muchas personas que sentimos el cine de una manera más fuerte, más profunda. Yo creo que hay mucha gente que no lo siente así. Creo que hay una idea de hacer cine también porque es algo que genera otras cosas. Y no digo que eso esté mal, no lo digo desde un planteamiento moralista, pero qué bueno cuando uno encuentra a esas otras personas que creen el cine como, no sé, como una fuerza así poderosa para transformarse uno, y los poquitos que hay alrededor ya es ganancia, ¿cierto? Entonces eso es muy disfrutable, y creo que en el festival será como el epicentro de ese disfrute de esa forma. No, pues Juan David, Cata, yo disfruto mucho también con todo lo que aprendo conversando con personas como ustedes. Saludo a todo el equipo, que ustedes aquí están representando un equipo que es gigante, entonces saludos a todo el equipo. Gracias por convidarme a también ser parte de Miradas, y por convidar a gente que hace cine para conversar, y espero que nos podamos gozar una cervecita o algo después de alguna película y podamos seguir conversando. Muchas gracias por estar una vez más en Gente que hace cine. Mauro, mil gracias a vos y a Jota también por esta conversación que se parece a las que tenemos, y también sí, contigo, así que muchas gracias por la invitación. Sí, total, qué bueno este espacio para poder sacar este montón de cosas que uno piensa a veces y se van quedando por ahí. Y que queden en la memoria. Sí, total. Larga vida Miradas, y a los festivales y a cineastas que trabajan en festivales.